Ya les he explicado varias veces que el año litúrgico, es decir, la celebración anual del misterio de Cristo, tal como lo hace la Iglesia desde antiguo, tiene dos grandes puntos, llamémoslos básicos. El primero es el ciclo pascual y el segundo el ciclo de Navidad. Dos fiestas, pues, están en el centro de esos dos ciclos. La fiesta de Navidad, el 25 de diciembre, está en el centro del ciclo de Navidad, y la fiesta de Pascua, en el Tríduo Pascual, está en el centro del ciclo pascual. La fiesta de Navidad cae un día fijo, el 25 de diciembre, porque así desde los primeros siglos lo dispuso la Iglesia para contrarrestar con el nacimiento de Jesús una fiesta del paganismo romano, la Victoria Solis Invicti, es decir, la victoria del sol invencido, que se celebraba precisamente con motivo del solsticio de invierno, en ese mismo día. Para contrarrestarlo, Jesús fue interpretado como el nuevo sol, la nueva luz de Dios que nos ilumina, y entonces su celebración o su nacimiento fue puesto en el día del 25 de diciembre, que de punto de vista del transcurso del año, pues cae 4 días después del solsticio de invierno, que en el hemisferio norte es precisamente el 21 de diciembre. El otro ciclo es el ciclo de Pascua. Un tiempo de preparación antecede la gran fiesta del Tríduo Pascual, que es la Cuaresma, 40 días, que van desde el miércoles de ceniza hasta la tarde del Jueves Santo. Luego, tarde del Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, hasta la madrugada de la Pascua, es el Tríduo Pascual, la gran fiesta en 3 días. Eso significa Tríduo, de la muerte y resurrección de Jesús. Luego el tiempo pascual se extiende en 7 domingos, incluyendo el primer domingo, el domingo de Pascua como primer domingo, 7 domingos, y luego culmina con la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Penteconta significa en griego exactamente eso. 50 es el día 50 o el día número 50 después de la Pascua. Pues bien, hemos adelantado ya bastante en el ciclo pascual. El tiempo de preparación, la Cuaresma, ya lo dejamos atrás. El gran Tríduo Pascual ya lo celebramos. Y estamos en la 5ª semana de las 7 que tiene el tiempo pascual. 7 domingos de Pascua. Dentro del calendario actual en Colombia, el 7º domingo corresponde a la fiesta de la Ascensión, porque fue trasladada desde el jueves anterior, cuando se celebra todavía en muchas partes, para el domingo siguiente por motivos del calendario laboral. Pues bien, hemos llegado pues al 5º domingo del tiempo pascual. Las lecturas que son señaladas para este día son, como para todos los domingos, 3. La primera, como en todo el tiempo pascual, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles; la segunda, del libro del Apocalipsis; y la tercera, la lectura evangélica del Evangelio de San Juan. Es interesante, tener clara la sucesión de los relatos evangélicos que se usan en los domingos de Pascua, concretamente en este ciclo C. Acuérdense que hay 3 ciclos dominicales, el A, el B y el C. Pues bien, en el ciclo C de los domingos de Pascua, las lecturas son estas. En el primer domingo de Pascua es un relato de la ida de las mujeres a la tumba de Jesús, según el 4º evangelio en el ciclo C. Y también en los demás ciclos, siempre la lectura del domingo de Pascua es el comienzo del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que se cuenta que unas mujeres fueron, el interés del relato es María Magdalena, que va y cuenta a los discípulos lo que ha visto ella y las otras, la tumba vacía, y entonces 2 de los discípulos emprenden camino hacia el sepulcro. En el segundo domingo de Pascua siempre se lee del capítulo 20 del 4º evangelio
las dos apariciones del resucitado a sus discípulos. A los 12 discípulos, o a los 11 más bien, discípulos en la tarde del domingo de Pascua, cuando no estaba Tomás con ellos, y luego a los mismos 11 discípulos, incluido Tomás, 8 días después. El tercer domingo de Pascua se cuenta una de las apariciones de Jesús. En el ciclo C, la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, en medio de una pesca milagrosa. Y en el cuarto domingo de Pascua, el texto se toma de Juan capítulo 10, el buen pastor. Y en el quinto, es decir, el que nos aprestamos a celebrar, en el quinto domingo el tema es el amor. En los tres ciclos, siempre tomados textos del cuarto evangelio, el tema evangélico del quinto domingo de Pascua es el amor, la agapi, que Jesús inculca en sus discípulos, es decir, la vinculación comunitaria de ellos como hermanos, como discípulos. Ese es el amor. La primera lectura de este ciclo C en el quinto domingo de Pascua, como les dije, es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este caso del capítulo 14, el final del llamado primer viaje misional de Pablo y Bernabé, enviados o apóstoles de la iglesia de Antioquía. La lectura dice así: En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían sido enviados, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Con motivo de las lecturas que estamos haciendo del libro de los Hechos, la actividad de Pablo en Hechos de los Apóstoles se suele dividir en tres grandes viajes. El primero realmente es detectable. Ya en el segundo y el tercero los límites entre uno y otro no se detectan tan fácilmente. Sin embargo, ha sido tradicional hablar de los tres viajes misioneros de Pablo. Este primero debió ocurrir en la segunda parte de la década de los años 40, cuando Pablo actuaba en Antioquía junto a Bernabé y a otros como apóstol de esa iglesia, seguramente también como directivo de esa iglesia, porque él, actuaba dentro de ella. Pero la iglesia, dice el libro de los Hechos, lo envió a él, a Pablo y a Bernabé a una misión. Ese envío trae consigo precisamente el uso del verbo apostelin y el título apóstol para Pablo y Bernabé. En tradiciones antioquenas, el autor del libro de los Hechos, que solemos llamar Lucas, pues llama a Pablo y a Bernabé apóstoli, no en el sentido que la palabra tenía en Jerusalén, donde los apóstoles habían sido enviados directamente por el Señor Jesús, sino en el sentido que se le daba al título en Antioquía como enviados de la comunidad. Pues bien, ese primer viaje lo emprenden Pablo y Bernabé saliendo de Antioquía, era la capital de la provincia romana de Siria, una gran ciudad romana parangonable con Alejandría y con Éfeso, un poco más pequeñas que Roma, pero muy importantes en el mundo antiguo. Las grandes ciudades del Imperio Romano eran esas cuatro: Roma, naturalmente, y luego Alejandría, Éfeso y Antioquía. Allí en Antioquía
los helenistas de Jerusalén, es decir, cristianos de habla griega que habían tenido que huir, fundaron la comunidad. Y a ellos se unió rápidamente Pablo, traído desde Tarso por Bernabé. Pues bien, ellos emprendieron un viaje misional, es decir, a ganar cristianos con la predicación del Evangelio desde Antioquía. Bajaron a Seleucia, que era el puerto de Antioquía. Antioquía quedaba ya, digamos, adentro en el continente, y había que hacer un viaje no muy largo para llegar a la orilla del Mediterráneo, donde quedaba Seleucia. Aquí hago un comentario. Fíjense, Antioquía viene del nombre del rey Antíoco, que fue uno de los reyes de Siria, uno de los reyes helenistas, es decir, habla griega y de cultura griega. Y Seleucia tiene el nombre de otro de los reyes de esa dinastía, Seleuco. Seleuco y Antíoco eran nombres muy usados en la dinastía siria, una dinastía helenista que heredó el poder de Alejandro Magno. Ustedes ven, pues, se daba a las ciudades el nombre de antiguos personajes importantes: Antioquía por Antíoco y Seleucia por Seleuco. Pues bien, se embarcaron en Seleucia y volvieron a Chipre, y en Chipre actuaron. Luego, de Chipre siguieron el camino hacia el continente, el sur de la actual Turquía, y desembarcaron en Perge de Panfilia. Perge era un puerto, Panfilia era una porción de territorio con ese nombre. Luego siguieron hacia el norte. Los acompañaba también a Pablo y Bernabé Marcos. Marcos tuvo temor de emprender esos caminos peligrosos, en fin, y se devolvió a Antioquía. A Pablo se le grabó en la mente esa defección de Marcos, y después, con motivo de otro viaje, no quiso irse con él, y esto al menos contribuyó a una disensión entre estos dos inseparables apóstoles al comienzo, Pablo y Bernabé. Entonces Bernabé se fue por su lado con Marcos, y Pablo más adelante se va a ir por su lado con otro discípulo de Antioquía, llamado Silvano o Silas en el libro de los Hechos. Pues bien, siguen pues hacia el norte desde Perge por Panfilia y llegan a la región llamada Pisidia, y en Pisidia actúan en Antioquía, Antioquía de Pisidia. Fíjense, otra ciudad con el nombre de Antioquía. Y luego sigue por lo que es actualmente el centro de Turquía, siguen a otras ciudades que eran Iconio, Listra y Derbe. En todas esas ciudades predican pues Pablo y Bernabé el Evangelio. Llegados a Derbe, entonces hacen el camino de regreso. Precisamente el texto que toca leer este domingo habla de ese regreso del llamado primer viaje misionero. Dice así: en aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Habían llegado pues hasta Derbe, pasando por Listra y por Iconio, desde Antioquía de Pisidia. Ahora hacen el camino de regreso, de Derbe a Listra, de Listra a Iconio y de Iconio a Antioquía. Se devuelven pues y aprovechan el reiterado paso por las ciudades para reanimar a las comunidades, para fortalecerlas. Fíjense, es como una visita pastoral a las iglesias ya formadas. En Derbe, de donde salieron, por Listra e Iconio hasta Antioquía. Y aquí hay un detalle muy interesante, un detalle en el cual Lucas proyecta en la época de la primera misión de Pablo en Antioquía, proyecta, diría yo, lo que ya en la época de Lucas era costumbre en muchísimas iglesias, si no en casi todas, y es que los directivos de las iglesias, los cristianos encargados de dirigir las comunidades locales, habían recibido el nombre que se usaba en Jerusalén, por el ejemplo de la sinagoga judía para los personajes que dirigían. Presbíteri se dicen en griego. Hoy en día en la iglesia tenemos la orden de los presbíteros. En presbíteri, en griego, es una forma de comparativo del adjetivo griego presbís. Presbís significa en griego viejo, anciano. Y dicho en comparativo es presbítero, significa más viejo que. Más viejo que. Los presbíteros, por tanto, son los ancianos,
los ancianos. En la sinagoga judía había un grupo de ancianos que eran los directivos del grupo judío que se reunía. Pues siguiendo el modelo de la sinagoga, también los grupos cristianos empezaron a nombrar o a distinguir entre los fieles a algunos, a los cuales les dieron el nombre judío o el nombre de uso judío. Claro, no el nombre hebreo. El nombre hebreo sería Sekenim, el nombre griego presbíteri. Pues bien, en la época de Lucas, hacia el año, entre los años 80 y 90, la institución de los presbíteros estaba muy extendida en la iglesia. Entonces Lucas, cuando escribe estas historias, proyecta en la época de Pablo y en la misión de Pablo un nombre presbítero que Pablo en sus cartas nunca usa. Nunca usa. El nombre de presbítero no aparece en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo cubren una época posterior a esta que estamos tratando en el libro de los Hechos. Y Pablo nunca menciona presbíteros, pero Pablo sí sabe que en sus comunidades también hay personas que dirigen, pero no los llama presbíteros. Aquí Lucas los llama presbíteros porque acomoda, digámoslo así, su historia sobre Pablo a la terminología posterior usada en la iglesia. Escuchen cómo escribe Lucas esto que les he comentado. En cada iglesia, es decir, donde pasaban, en Derbe, en Listra, en Iconio y en Antioquía, en cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Designaban presbíteros, por tanto los presbíteros son designación de los apóstoles. Habría que llamarlos entonces literalmente sucesores de los apóstoles. Los presbíteros son sucesores de los apóstoles porque los apóstoles que fundaron las comunidades con la predicación del Evangelio designaron para dirigir esas comunidades a presbíteros. Se les dio ese nombre, como les expliqué ahora, por influencia de la sinagoga judía en los cristianos de Jerusalén y de Judea seguramente. Siguieron el viaje pues, dice Lucas, atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, es decir, el viaje de regreso. Así como habían venido desde Perge de Panfilia a Antioquía de Pisidia, ahora salen de Antioquía de Pisidia hacia el sur y llegan a Perge de Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía. Atalía es el puerto de Perge, en el actual mar Mediterráneo, de donde los habían enviado. Llegan por tanto al punto de partida. Es un viaje desde Antioquía, con Antioquía como punto de partida y con Antioquía como punto de llegada. Allá estaba la comunidad, la iglesia, que los había nombrado sus apóstoles, sus enviados a predicar el Evangelio. ¿Qué hacen en Antioquía? Escuchen cómo cuenta Lucas. Reunieron entonces a la gente, a la comunidad eclesia es la palabra griega que se usa, la comunidad eclesia, de ahí viene iglesia, queridos oyentes, iglesia, eclesia, la raíz griega de eclesia es kli, del verbo griego kalin, que significa llamar. Si ustedes saben algo de inglés, podrán inmediatamente reconocer en el verbo griego kalin la misma raíz indoeuropea del verbo inglés to call, llamar. Call significa en inglés llamar. Kalin se dice en griego llamar. Eclesia, ese ek indica el punto de partida, de donde es llamada la gente para que se reúna en un solo sitio. La eclesia, por tanto, es la reunión de los que son convocados, de los que son llamados. Es decir, la comunidad, como lo traducen aquí, la comunidad. Reunieron pues a la iglesia, es decir, a todos los cristianos de la comunidad de Antioquía. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos, es decir, por medio de Pablo y Bernabé, con la predicación del Evangelio y la fundación de las iglesias, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Pablo y Bernabé, por tanto, durante todo ese primer periplo desde Antioquía, no solamente habían predicado a judíos de raza en las sinagogas,
sino que también a no judíos que estaban cercanos a la sinagoga, sea ya como prosélitos, es decir, como no judíos circuncidados, sino también como temerosos de Dios, es decir, como simpatizantes del judaísmo, que sin hacerse circuncidar, sin embargo, creían en el Dios de Israel y cumplían los mandatos morales de la ley de Moisés, no los rituales, es decir, la lavada de una cosa y la otra, las reglas de los alimentos, todo eso, pero sí los mandatos morales de la ley de Moisés, no matarás, en fin, todo aquello que ustedes saben por el decálogo. Había abierto pues a los gentiles, es decir, a las naciones, a los no judíos, la puerta de la fe. Estamos en los años 40, segunda mitad de los años 40, fíjense, ya en Antioquía y seguramente en otras partes, ya estos cristianos de habla griega habían incorporado a sus grupos a gente no judía sin hacerlas circuncidar previamente y sin obligarlas a cumplir todo aquello que, por ejemplo, ustedes en la Biblia hoy pueden leer en el libro del Levítico. ¿Ven? Todos esos preceptos de la ley de Moisés, sin obligarlos a todo eso, muchos pues de origen no judío se habían sido hechos cristianos. Estos son llamados ta'etni, es decir, las naciones. En castellano solemos decir gentiles, no porque eran muy simpáticos y muy buena gente, sino porque eran precisamente miembros de las gentes, es decir, de las naciones distintas del judaísmo. La segunda lectura de este domingo quinto de Pascua está tomada del libro del Apocalipsis. Recuerden que también en los domingos anteriores la segunda lectura la hemos tomado del libro del Apocalipsis. Ya la tomamos de la parte final del libro, el capítulo 21. El libro del Apocalipsis es muy complejo, tiene visiones, digamos, aterradoras de lo que va a suceder, como les expliqué al comienzo. Es como una especie de mirada en la cual se revela la historia humana como algo en el cual el mal va a ser derrotado por el bien. Dios se va a imponer en su designio sobre el mal que aflige al mundo y al ser humano. Y al final la visión pues que en un comienzo o con los comienzos es aterradora, se convierte en una visión maravillosa. Hoy vamos a leer un pedacito de la visión maravillosa del autor del Apocalipsis, de Juan, que en la isla de Patmos tiene pues diferentes visiones y con las cuales él nos revela o comunica más bien el designio divino que Dios precisamente en la Apocalipsis de Jesucristo, en la revelación de Jesucristo le ha comunicado. Apocalipsis es la palabra griega para decir revelación. Pero como en el libro del Apocalipsis y en otros libros apocalípticos, porque les cuento, hay muchos libros apocalípticos en el judaísmo del tiempo de Jesús, antes de Jesús y después de Jesús. La apocalíptica fue un género literario que floreció y que se difundió muchísimo. Pues bien, hay muchos libros apocalípticos, libros de revelación. Y como cuentan visiones aterradoras, fíjense, en nuestro lenguaje común, un apocalipsis es una catástrofe, algo muy miedoso, algo muy terrible. No sé si ustedes han visto, si no la han visto, les recomiendo que la vean. La película que a juicio mío, a mi manera de ver, es la más conmovedora realización cinematográfica sobre la guerra de Vietnam vista por los americanos. Pues bien, esa película se llamó en inglés Apocalypse Now, Apocalipsis ahora. Ahí tienen ustedes el sentido de apocalipsis como catástrofe, como matanza, como algo muy terrible. Pero originalmente la palabra no significa eso. La palabra significa revelación. Pues escuchen ustedes ahora una revelación de ninguna manera catastrófica y terrible, como muchas de las anteriores. Escuchen una revelación maravillosa. Dice así: Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo.
y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago el universo nuevo. Los cristianos vivían en ese momento en que el Apocalipsis fue escrito por el visionario o el profeta Juan desde Patmos. Vivían en una época muy confusa, muy difícil, había persecución. Muchos cristianos habían muerto por causa de su fe. En todo el imperio, particularmente en el Asia Menor, la persecución arreciaba sin que nunca, como han mostrado autores recientes, haya sido general en los comienzos de la década de los 90, bajo el imperio de Domiciano. Sin embargo, había los cristianos estaban sufriendo una pasión, diría yo, terrible. Pues bien, en contraste con esos sufrimientos, aparece entonces una visión maravillosa. Para hablar de los sufrimientos, de las cosas terribles, se usaron visiones, aterradoras. Y ahora para denotar lo nuevo que Dios hace, en contraposición, en contraste con lo que ya ha sucedido, aparece esta preciosa visión de la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia arreglada para su esposo. Hay un autor reciente que pienso yo recopila datos muy importantes de la investigación crítica de los últimos siglos, donde acerca esta forma apocalíptica de ver la realidad, la acerca a los fenómenos internos o íntimos del alma. Distingue él, y pienso yo que eso lo hace los psicólogos desde Sigmund Freud, entre una enfermedad mental, digamos, incipiente, pero ya manifiesta, se podría llamar neurosis, y ya la locura completa, que se puede llamar psicosis. Dreverman es el autor al cual me refiero, acerca el género literario profético a el estado de la mente cuando hay neurosis, y acerca el género literario apocalíptico al estado de la mente, de la psique o de la psique cuando hay psicosis. En otras palabras, cuando se utilizan en literatura el género literario apocalíptico, es decir, este conjunto de visiones generalmente aterradoras o a veces maravillosas, luminosas, como la que acabamos de leer, se está produciendo desde la psique una proyección del inconsciente hacia o sobre sí mismo, para que la situación de la realidad externa calamitosa o halagadora, digamos, tome cuerpo en ella. Esa es algún día en el marco de otro de los programas que yo hago en esta emisora les podré hablar más profundamente de ese tema. En todo caso, esa es la explicación, pienso yo, muy plausible, muy interesante, que hace este autor, Eugen Dreverman, sobre la apocalíptica. Fíjense, las personas cuando son visitadas por una angustia muy grande, van perdiendo el equilibrio emocional. Y la psique, diría yo, se desgasta, se enferma. Y empiezan entonces a tener fenómenos en los cuales ellos, de alguna forma, tratan de asirse a una esperanza, a algo prometido, a algo halagador. De ahí viene, según Dreverman, ese es el origen, digamos, en la mente, es el instrumento, digamos, de nuestra psique para formular las profecías llamadas escatológicas. Pero cuando la angustia, cuando el terror se apodera de la psique, todo se oscurece,
todo se vuelve tinieblas y prácticamente desde dentro el ser humano experimenta el final. Un final aterrador. Es decir, ha llegado a la locura misma, la psicosis. Y entonces, cuando todo termina, cuando finalmente todo acaba, cuando finalmente esta situación es tan calamitosa, tanto que se llega a un término después del cual ya no puede haber nada más, Dios interviene y empieza a brotar una luz en las tinieblas y empieza a delinearse un horizonte nuevo, algo novedoso del cual solamente Dios es responsable. Es una nueva creación, una nueva realidad. Todo tiene que volver a empezar después de que todo ha acabado. Esa es la explicación que hoy en día, pues, un autor como el que les mencioné presenta como sustrato psíquico que le permite a un hombre de hoy entender este tipo de textos. Por eso dice el texto, acuérdense, ya no hay cielo, el mar ya se acabó. ¿Qué tiene que ver después de que todo termina? Tiene que ver que todo inicia y Dios le revela, Dios le manifiesta de que cuando todo termina, cuando ya no hay salida, cuando todo ha sido prácticamente subsumido por el caos y la catástrofe, entonces todo empieza otra vez porque Dios actúa. Es ahí cuando escribe entonces su visión. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. La nueva Jerusalén. Dios hace una nueva ciudad para su pueblo. La nueva Jerusalén. La Jerusalén antigua ya terminó en la época en que esta visión fue escrita. Jerusalén yacía en ruinas. Los romanos la habían destruido más de 20 años antes, y el templo de Jerusalén ya no existía. Entonces desciende de parte de Dios una nueva ciudad para los suyos, para congregar a su pueblo disperso, para que los mártires, los que sellaron o que los que blanquearon sus mantos blancos en la sangre del Cordero, como dice en otro punto del Apocalipsis, para que tengan dónde habitar. Es la habitación de Dios entre ellos y de ellos con Dios, dice el texto precioso. Y fíjense la comparación que utiliza aquí, que es una comparación que cualquier ser humano puede entender. Esa ciudad maravillosa, llena de dulce y de alegría, es o se parece a una novia que se adorna para su esposo. Por tanto, lo que se va a producir entre Dios y el hombre es un matrimonio sagrado, un matrimonio de eterna e infinita felicidad, en que el esposo y la esposa se encuentran para siempre en un abrazo de amor que produce un gusto y una alegría que nada ni nadie podrá jamás superar. ¿De dónde parte la imagen? Yo pienso que la imagen parte de la experiencia propia de los seres humanos como parte del reino animal. No hay nada, la naturaleza no le ha concedido un placer parangonable al que le concedió a la unión de una pareja en el sexo. Es un placer tan grande, que lleva a un arrebato donde ella es él y él es ella en una unión de placer indescifrable. Ese es Hieros Gamos. Ahí está la imagen del matrimonio sagrado entre Dios y el hombre. La ciudad es como la novia. Todos podrán entrar en ella, y cuando estén en ella, están en la ciudad de Dios, y Dios está con ellos, y ellos están con Dios, y la alegría y el gozo es eterno y perpetuo. La interpretación de la visión es entonces esta, y escuché una voz potente que decía desde el cielo, o desde el trono de Dios: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: ahora hago el universo nuevo. Se acaba lo antiguo, desaparece precisamente la aflicción de los hombres en cualquier sentido, y empieza a reinar en el nuevo mundo de Dios, simbolizado en una ciudad que, como novia adornada, empieza el nuevo mundo de Dios, donde todos, ya sin dolor y sin llanto y sin lágrimas, tendremos cabida para siempre.
Después de este precioso texto poético, es un texto poético, ustedes ven, está hablando lenguaje de símbolos, un texto poético que está destinado precisamente a llevar consuelo y alegría a almas afligidas. Ese es el sentido de la apocalíptica, a llevar consuelo y alegría a almas afligidas. Y como lo que se dice aquí, diría yo, no tiene en sí mismo consistencia lógica, entonces el lenguaje que se emplea es un lenguaje poético. Cuando finalmente la psique no tiene, diría yo, un instrumentario para hablar lógicamente, la psique crea desde dentro la poesía, porque el poema, el canto, reemplaza las palabras cuando las palabras no alcanzan. Y finalmente llegamos al texto evangélico. Recuerden que les explicaba ahora que en el quinto domingo de Pascua, en los 3 ciclos, la lectura evangélica toca el tema del amor, la agapi, y para ello toma textos del cuarto evangelio, del evangelio según San Juan, que es el evangelio predominante en todo el tiempo pascual. Dice así, pues, la lectura del evangelio de este domingo, tomada del capítulo 13, dice: Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. La escena nos pone en lo que nosotros en nuestro lenguaje religioso común hemos solido llamar cenáculo. Cenáculo es el lugar donde se hace una cena, una comida. Con ese nombre solemos distinguir nosotros el lugar de la última cena o de la cena de despedida de Jesús con los suyos. Recuerden que esa cena en el cuarto evangelio comienza con el lavatorio de los pies. Jesús toma el papel de un esclavo o de un servidor para con sus discípulos. Eran los esclavos o los criados los que lavaban los pies de los comensales, para que con los pies empolvados no ensuciaran las sábanas limpias con que eran tendidas las tarimas donde debían recostarse. Por eso un esclavo o un criado pasaba con toalla, con jarra y con ponchera delante de cada cual, lavándole los pies. Esta vez es Jesús quien hace eso, y por eso sus discípulos, especialmente Pedro, reaccionan: no, tú lavarme a mí los pies. El énfasis de Pedro es distinguir entre tú, es decir, Jesús, y a mí, es decir, yo, los pies. Tú eres el maestro, yo soy el discípulo, tú eres el patrón, yo soy el criado. ¿Cómo es que tú me lavas a mí los pies? Y Jesús entonces le muestra que para poder ser discípulo suyo hay que cambiar el orden de las cosas. Es decir, el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño, y el que quiera ser importante tiene que ser servidor de los demás. Esa es la lección que Jesús, pues, a partir de su propia vida, de su propia actividad, quiere dar a sus discípulos, especialmente a Pedro. En ese contexto, Judas es identificado por Jesús como el que lo va a traicionar y sale entonces del cenáculo. Jesús, digamos también latentemente, en forma latente, lo identifica como el que lo va a traicionar, como el que lo va a entregar. Y así sale entonces Judas del cenáculo. Es ahí donde se inserta el pedacito que toca leer este domingo. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque Judas sale a entregar a Jesús. Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Jesús se refiere a su entrega. Los discípulos no entienden a qué se refiere. Cuando sale Judas, ellos piensan: tal vez saldrá a comprar algo, tal vez le encargaría de dar algo a los pobres. Sale entonces, y dice el evangelista, era de noche. No solamente era de noche porque ya había oscurecido, sino porque el alma de ese hombre estaba llena de tinieblas.
era de noche. Y como sale a entregar a Jesús, la afirmación de Jesús se entiende: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando Jesús sea entregado y por tanto sobrevenga su muerte, el Hijo del Hombre será glorificado y Dios será glorificado en el Hijo del Hombre. La glorificación de Jesús, por tanto, está en su muerte misma, en su entrega. Cuando sea crucificado, es decir, elevado en la cruz, será exaltado. Y entonces la cruz, un cadalso de ignominia, se convertirá en el trono de la gloria del Señor. Y en ese punto, pues, del comienzo del llamado sermón de la cena, o de sermón de despedida de Jesús, o testamento de Jesús, que abarca la parte final del capítulo 13, todo el capítulo 14, todo el capítulo 15, todo el capítulo 16, y llega hasta el capítulo 17 del cuarto evangelio. En ese punto inserta el evangelista el mandato del amor, la agapi. En griego la palabra es agapi. Agapi, en su primera encíclica, el Papa Benedicto XVI, como buen teórico que es y como buen conocedor de la exégesis bíblica, nos presenta el sentido cristiano del amor, la agapi. Los cristianos utilizaron esa palabra griega que era poco cotizada en esa época para, diría yo, para exponer, o mejor dicho, para encontrar un término, diría yo, en alguna forma distinguible de los demás que se usaban en el medio de la lengua griega para hablar del amor. Hay otros dos términos griegos que se usan para el amor y que nosotros conocemos porque tienen sus consecuencias en nuestra lengua. Uno es muy común, eros, acuérdense, todo lo erótico viene de allí, eros, es el amor sensible, particularmente el amor de la pareja, aunque no exclusivamente, eros se dice en griego. Y otro es filia, que es la amistad. Philos significa amigo en griego, fili, amigos en plural. Filia es, digamos, el amor, el cariño que existe entre personas que se conocen, se quieren y se sirven unos a otros, los amigos. Filia, de ahí viene, por ejemplo, la palabra nuestra castellana filantropía. Filantropía es, diría yo, la virtud que caracteriza a una persona para hacerla generosa y colaborar con el bien de los demás. Es un filántropo, es decir, alguien que da su dinero, que su mucha plata la aprovecha para ayudar a los seres humanos. Filántropo. Y la otra palabra, la que prefirieron los cristianos, la que pusieron en boca de Jesús y la que usan en el Nuevo Testamento por doquier, es agapi. De ahí viene en nuestra lengua la palabra ágape, que es un banquete o una comida fraterna. Decimos ágape con el acento, con la palabra como esdrújula. Ágape, en griego la palabra es grave, agapi, porque la última letra de la palabra, la eta, es larga en griego, y entonces cuando la última vocal es larga, el acento se tira a la vocal anterior. Agapi significa pues amor. ¿Y amor en qué sentido? Amor de completa generosidad, amor que no espera recompensa, amor que es prácticamente donación completa. Esa es la agapi. Pues bien, de ella les va a hablar Jesús a los suyos. El Papa Benedicto, como les comenté, en su primera encíclica, es decir, carta circular a los obispos del mundo, explica la palabra agapi de la lengua griega. Otro detalle lingüístico que tal vez les pueda ser útil, fíjense, la traducción latina del término griego agapi fue caritas en latín, caridad en castellano, caridad.
La palabra caritas latina viene del término griego charis, que significa regalo, don, gracia. Por tanto, el amor como caridad, ¿qué significa? Es un amor regalado. Un amor que no compra nada. Simplemente da sin esperar o sin buscar recibir. Si le devuelven, maravilloso. Pero si no le devuelven, está bien. Caritas, esa es la caritas. Corresponde en latín a la palabra haris. Haris. A la palabra, corresponde en griego a la palabra agapi y viene del griego, como les dije, haris, que significa regalo, don. Ese detalle lingüístico es importante, porque fíjense, el uso tan, diría yo, tan vasto y tan repetido de nuestra palabra castellana caridad, la ha devaluado. Caridad, yo no quiero caridad, dice la gente. Cuando uno dice eso es porque la palabra caridad se ha devaluado. Decir que yo no quiero caridad, decir que yo no quiero que me amen gratuitamente. Decir eso es, imagínense ustedes, es negar lo básico y fundamental del amor, la entrega misma que el amor entraña. Yo no quiero caridad, y es porque en nuestro lenguaje común cristiano, caridad se ha vuelto sinónimo de dar limosna. De dar limosna, es decir, de entregar lo que uno necesita. Aquello a veces de lo cual uno se quiere desembarazar. Por eso cuando uno dice, vea, hubo una catástrofe por allí y los que quieran colaborar vienen a traer ropa sucia y ropa vieja y zapatos con huecos y todo eso, precisamente en lugar de botarlos a la basura, se los quieren dar a los necesitados. Eso no es ni mucho menos caridad. Eso lo que es sinvergüenzada. Y oigan pues lo que dice Jesús en este momento tan solemne, cuando Él se apresta a ser glorificado, es decir, a ser entregado por Judas, que sale para eso, y a que Dios también sea glorificado por la entrega de Jesús. Oigan lo que les dice: hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo. Entolí keni, es la palabra griega. Entolí significa en griego mandato, mandamiento. Kenos es la palabra que significa nuevo. Keni es el femenino. Entolí keni, un mandamiento nuevo. Y escuchen pues el mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Indudablemente se parece esta palabra de Jesús en la cena de despedida, en su forma goánica, se parece al mandamiento del amor al prójimo de la Biblia. Amad a vuestro prójimo como vosotros mismos, dice la Biblia, en el capítulo, si mal no recuerdo, 19 del libro del Levítico. Amad a vuestro prójimo como vosotros mismos, es el mandamiento. Pero fíjense aquí, amaos unos a otros como yo os he amado. En este caso, digamos, la razón de el amor de unos a otros, el motivo del amor y el ejemplo del amor no es uno mismo. Esta palabra de Jesús va más allá del mandamiento bíblico. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Es decir, como yo me amo a mí mismo, así debo amar a los demás. Es decir, el amor que yo me tengo a mí mismo, porque me debo autoestima, como dicen hoy los modernos, con toda razón me debo autoestima. Cuando uno pierde la autoestima, uno se desprecia, y entonces eso es la demostración palpable de que uno está absolutamente desquiciado y que le está fallando, digamos, la terraza. Pues bien, cuando uno no se ama a uno mismo, ahí está en gran parte la raíz de los males psíquicos y luego de todos los demás males que puede sufrir una persona. Entonces, como yo me amo mismo, yo debo amar a los demás, a mi prójimo, es decir, a los cercanos a mí. Algún día les expliqué también eso, pero lo que quiero explicarles ahora es cómo cambia Jesús la motivación o el factor ejemplo. Ya no es amaos unos a otros como os amáis a vosotros mismos, sino que ya es amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, el motivo y el ejemplo no es ya el amor que uno se tiene a uno mismo, sino el amor con que Jesús nos amó. El amor con que Él nos amó es tan grande, tanto,
que es el motivo por el cual nos amamos y el ejemplo que Él nos dio para amarnos unos a otros. Esa es la novedad del cuarto evangelio, pienso yo. Amaos unos a otros como yo os he amado. El amor de Él fue tan grande que dio la vida por sus amigos, como dice Jesús en otro punto de este sermón. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos amó hasta dar la vida por nosotros. Por tanto, entonces, el amor de unos con otros debe ser parecido al de Él, tan generoso, tanto como el de Él lo fue. Esa es la agape entre nosotros los seres humanos. En este punto vale decir que en el cuarto evangelio, fíjense, el cuarto evangelio es un evangelio, es un escrito para una comunidad cristiana en alguna forma segregada, es decir, en dificultades, tanto por dentro como con el ambiente, y por eso los que estaban dentro de la comunidad se llamaban a sí mismos hermanos y constituían un grupo más bien cerrado. Por eso, esa es la restricción que tiene el tema del amor en el cuarto evangelio, que es un amor dentro de la comunidad. En la historia de Jesús y en la predicación de Jesús, el amor no tenía esa restricción que aparece en el tema tratado por el cuarto evangelista. Finalmente termina el pedacito del Evangelio que toca leer este domingo con esta frase: la señal, simion, to simion, se dice en griego, la señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Es decir, un cristiano debe distinguirse por el amor fraterno dentro de la comunidad. Yo les dije que esta era la restricción que tiene el tema del amor en el cuarto evangelio. Así lo presenta. Es decir, la comunidad cristiana debe ser solidaria. Debemos estar cercanos unos con otros. Es la idea del cuarto evangelista aquí puesta en boca de Jesús. Es la señal. Los cristianos debemos ayudarnos, acercarnos uno a otro, estar los unos por los otros. Es la solidaridad cristiana. Solidaridad cristiana que precisamente en un cristianismo, digamos, desarrollado como el nuestro y en alguna forma tan desnaturalizado como el nuestro no se ve. Por eso, fíjense, uno llama, en un grupo cristiano, llama a la gente hermanos, y el que está al lado no conoce al que está detrás. En fin, no nos conocemos. Nos llamamos hermanos, pero somos hermanos anónimos. Es evidentemente el precio que hemos pagado por el crecimiento desmesurado de la Iglesia. Pero hay que buscar eso, hay que buscar solidaridad fraterna para que el amor sea real. Esto por un lado. Y por el otro, acuérdense, lo que les dije hace un momento, en Jesús no hay restricciones. El amor no es simplemente amor a los hermanos, es decir, a la gente de la comunidad, sino amor a todos, absolutamente a todos, aún a los que no son hermanos, aún a los que no son prójimos porque son lejanos, aún a los enemigos y a los que no tienen nada que ver conmigo, a los que me odian y a los que me persiguen y a los que me calumnian, amor a todos. Ese era Jesús.